Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Cuando miramos en Valencia el mar, el mar Mediterráneo, veo o pienso cuántas naciones fueron imperios dominantes del mundo conocidos en sus días. También surgieron otras muchas culturas de las cuales ya no existen. Pueblos que cruzaron mares como el Mediterráneo, doblegaron vientos y tempestades para conquistar otras naciones y culturas e imponer las propias. Recordemos algunos en la historia: otomanos, bárbaros, vikingos, persas, babilonios, egipcios y chinos, para citar algunos. En realidad hoy conocemos estas naciones y miramos muchas de sus ruinas antiguas, ciudades que datan de 5000 años atrás o 700 o 500 antes de Cristo. En verdad pasaron por la historia dejando huellas, marcas que no podemos separar de sus templos, altares, dioses y sacerdotes religiosos como Lisboa, la isla Canaria, Madrid, Madrid. Todas las huellas que registran la historia están llenas de templecillos, muchos, pocos o nada sagrados, hoy, pero que no muestran una devoción impresionante de los hombres a los que ellos llamaron sus dioses. Cada cultura estaba influenciada por estos dioses paganos. Cada pueblo estaba debidamente dedicado por su raza, sangre o identidad religiosa. Era en verdad pueblos o culturas políticos religiosas, nada hacían en cuanto a comercio, guerra, religión, matrimonio y político sin la intervención del sacerdote y de sus falsos dioses. Cada cultura tenía sus dioses bien definidos y la caracterizaba a esta. Existen premisas o verdades importantes en las batallas espirituales que nosotros siempre debemos saber cada vez que veamos esto. La siguiente es una de ellas y nos ayudará de gran manera para poder traer liberación a los territorios nacionales. Antes que una cultura fuese, primero fue un culto. Antes que un culto fuese, primero fue un Dios. Si entendemos por cultura todo lo que el hombre hace y si le añadimos esto, todo lo que hace de forma organizada o comunitaria, tenemos una mejor definición para entender lo anterior. Por lo tanto, una cultura es todo lo que el hombre hace, crea o origina comunitariamente. Por eso hemos tenido y tenemos hoy diversas e innumerables culturas dentro de una nación o religión. Existen culturas muy diferentes o manifestaciones o costumbres culturales muy curiosas. Hay tantas culturas como hombres y familias hay. En realidad, cada hombre y cada familia es toda una cultura o una sociedad cultural muy pequeña. Mas es necesario entender, según como venimos abordando el tema, que por la forma misma en que se desarrolló el hombre según la Biblia, cada cultura o grupo cultural surgió después del establecimiento de un culto a un dios territorial. Desde la antigüedad, ninguna cultura fue formada sin tener uno o más cultos a divinidades. En realidad, las sociedades culturales son el resultado de cultos que surgieron en medio de un hombre, una familia o familias. Ese culto toma fuerza, influencia y se propaga. Al desarrollarse este culto y al organizarse los hombres, cada cultura se amparó, evolucionó y creció en torno a ese culto en particular. Mi opinión personal es que desde los días de Adán, cada cultura, aún las modernas y las actuales, gira en torno a un culto religioso brindado a una o más divinidades territoriales. Es obvio y lógico que ningún culto existió sin un Dios al cual adorar. Por lo tanto, tenemos que concluir que antes que el culto religioso fuera establecido en un grupo social o étnico, primero existió un Dios territorial y espiritual que se le reveló y les demandó adoración como su divinidad. Aquí se cumple la premisa: antes que una cultura existiera, primero fue un culto, y antes de que el culto existiera,
Fuerte establecido en una región, primero existió un dios o divinidad que exigió a la familia de la cultura su exaltación y adoración, como Dios. Esto lleva a, esto lleva a una verdad concluyente. Ninguna cultura o nación ha sido establecida en la tierra sin ser consecuencia de uno o más cultos a los dioses. Dicho en otras palabras, toda cultura antigua y moderna ha sido establecida gira en torno a cultos religiosos, en su mayoría idolátricos y paganos dirigidos a uno o más dioses. Desde luego, en el pasado, los dioses antiguos eran adorados a través de ídolos, figuras grotescas, pero hoy son venerados a través de gamas de ídolos modernos, muchas veces abstractos e indefinidos como deporte, dinero, fútbol. En lo concerniente a la batalla territorial espiritual, será necesario, si pretendemos liberar un territorio de sus demonios dominantes, tener en cuenta este detalle. Toda cultura tendrá cadenas o ataduras por causa de los cultos desarrollados. Toda nación estará marcada por pactos o alianzas con demonios provenientes de su paganismo y de su devoción y cultos a dioses falsos. Cuando hagamos la guerra espiritual en estas regiones, debemos considerar necesario estudiar cada cultura, su origen, práctica y cultos. De este estudio e investigación obtendremos datos claros acerca de los principios dioses o espíritus territoriales que se han entrenado en la región. Desde luego, este conocimiento será vital para romper en oración profética estos pactos ancestrales y liberar estas culturas o pueblos. En todo lugar visitado en el último año en Europa, he observado una fuerte determinación de los pueblos de traernos a memoria a los dioses de sus antepasados y a sus prácticas religiosas y ceremoniales. En cada puerto o ciudad donde vaya y donde el pasado se establece una cultura influyente, sus moradores te quieren vender sus amuletos, dioses, culturas, ídolos y hasta sus polvos mágicos. Parece que la influencia no acaba en el tiempo, ya sea en Canarias, ya sea en Madrid. Estos principios que te he referido en línea, están allí presentes. Con todo y el modernismo de grandes urbes no han podido eliminar a sus dioses del pasado. Su cultura ha quedado marcada por ello. Toda cultura tiene una forma de expresarse y esto es evidentemente a través de su forma de vivir. Hay culturas del mundo, aunque algunas paradójicamente se llaman cristianas, evidencia que han sido afectadas por el paganismo y está muy lejos de vivir bajo los principios del reino de Dios. La forma de vivir de un hombre, de una familia y de una nación solo evidencia a cuál Dios le sirve y cuáles dioses le dominan. Muchas veces en la universidad y después de escuchar muchas veces sacamos conclusiones sobre cuando nos enseñan qué es cultura, sacamos conclusiones cuando nos enseñan en antropología, en sociología, cuando nos enseñan verdades humanistas. Los maestros nunca van a reconocer la existencia de un Dios único verdadero, aunque no negaban que las diversas culturas del mundo han tenido sus dioses. Algunos de los profesores en estos campos se refieren a culturas establecidas en la historia humana y me pareció importante hacer una pregunta clave: ¿qué es la cultura? Ellas responden: una cultura es todo lo que el hombre hace. Después de escuchar por varias semanas, saqué mis propias conclusiones sobre su respuesta y establecí mi propia definición. Cultura es todo lo que el hombre hace, pero cuando toma el conocimiento lo transmite a su familia y luego a otras familias para hacerle y vivir según estos principios recibidos, es el resultado de esa forma de hacer. Política, guerra, religión, comercio, familia y vivir llega a ser verdaderamente una cultura. He dicho anteriormente que desprendemos del estudio de la Biblia en relación a los orígenes de las primeras culturas de la historia humana
que antes de que una cultura fuese establecida, primero surgió un culto a un Dios que lo exige de un hombre, y que antes que el culto fue establecido, primero surgió un Dios territorial que se le manifestó personalmente a un ser humano para exigirle su adoración y reconocimiento. Una vez que Satanás esclavizó a Adán por el pecado, Génesis 3, y le quita el dominio del planeta, dividió al mundo en grandes principados para su control. Para establecer su gobierno maligno, le designó territorios y autoridades. Estos principados de diferentes rasgos se manifiestan a hombres en diferentes regiones de manera sobrenatural, a través de su voz audible por sueños y visiones, o mediante materialización, y le exigen culto y adoración a través de ofrendas sacrificales en altares de piedra. El hombre o los hombres así contactados reconocieron a este espíritu demoníaco y principado satánico como su Dios guía o como uno de los dioses, y le adoraron según su existencia. A partir de esta devoción y culto, el hombre normó su forma de vivir y hacer alrededor de este Dios o de estos dioses. La relación principado-seres humanos activó cultos ceremoniales que a la vez establecieron un sacerdote regulador del culto y de las ceremonias. El culto religioso se transmitió a familias y descendientes, afectando su forma de vivir y de hacer. Este vivir y hacer, influenciado por un culto, es un Dios falso, originando las culturas humanas paganas de la época primitiva, y siguió provocando el surgimiento de culturas modernas cargadas de idolatría, ocultismo y ceremonias paganas. La gran tarea de Satanás ha sido y es provocar al ser humano a reconocer a otros dioses que afectan su forma de vivir y hacer, para establecer una cultura antidios y antirreino de Dios. Por eso el Creador Todopoderoso contactó en el pasado hombres de fe para hacer una diferencia en el mundo. A estos hombres adoradores como Abel, Noé, Abraham, Jacob, los eligió el Señor para revelarse como Dios invisible y único, para que le adoraran en espíritu y en verdad, estableciendo cultos honrosos en medio de su pueblo. Estos cultos santos y esta adoración revelada y divina debería ser compartida y enseñada a sus familias y descendientes, para establecer una manera piadosa de vivir y hacer, siguiendo los principios del reino, para así establecer una cultura agradable a Dios y que mostrara al mundo la existencia de Jehová, el gran yo soy. Patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob vivieron adorando a Jehová en medio de pueblos paganos, para demostrar al mundo la diferencia que existe al seguir a dioses falsos o al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. A él sea la gloria para siempre. La transmisión del conocimiento sobre Jehová, adquirido por los patriarcas mediante experiencias vividas con él, fue lo que produjo el surgimiento de la nación de Israel, una cultura monoteísta y adoradora del gran yo soy Jehová. Por mandato del mismo Dios, cada hombre israelita enseñó el amor a Jehová a sus hijos y familia. Juntos irían al santuario para adorar al Señor año tras año. Generación tras generación sería instituida en la ley del Todopoderoso, hasta crear una cultura fuerte de fe y confianza en Él. Por causa de la obediencia de hombres y familias judías a este mandato, es que la nación de Israel ha sido perseverada a lo largo de los siglos de lucha, éxodo y persecución. Ellos siguieron siendo una cultura que gira en torno a su Dios. Jehová, lamentablemente, con el correr de los años, su amor por Dios se ha enfriado, y hoy son menos practicantes de esa ley divina que en los tiempos antiguos, pero se han mantenido transmitiendo sus costumbres, su religión, su forma de vivir y de hacer a sus descendientes de generación en generación. Abraham, el gran ejemplo, fue el gran ejemplo que ellos tuvieron. Abraham los ayudó, los guió y los llenó. Desde Abraham es el gran prototipo de la Biblia de lo que debe hacer cada hombre con la revelación de Dios. Él recibió de Jehová la promesa de ser influyente en el mundo a través de su descendencia.
El Señor le prometió hacer una gran nación. Le anunció que Él bendecería a las familias del mundo y que su descendencia se multiplicaría como las arenas del mar. Dios le promete a Abraham la tierra que fluye leche y miel y le declara que sus enemigos serán enemigos de Dios y que sus amigos serán bendecidos por Él. Ningún hombre recibió antes de Abraham tales promesas, mas él era un hombre lleno de fe y tomó seriamente lo prometido por Jehová. Él dio los pasos necesarios para que cada palabra profética anunciada por el Señor se cumpliera. Abraham descubrió el gran secreto de que Jehová es un Dios multigeneracional y que todo lo que Él hará lo tiene determinado a hacer a través de un hombre, pensando en un plan glorioso para transformar naciones, para saber que requerirá más que su generación. Por lo tanto, Él establece un pacto con los descendientes de ellos por múltiples generaciones. Alabado sea Dios. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y te traerá de allá mujer para mi hijo. Génesis 24:7. Cuando Dios ve que el hombre a quien Él le habló capta el mensaje y da los pasos necesarios para el cumplimiento de la profecía, Él acelera los tiempos para que se cumpla rápidamente lo dicho por Él. Abraham provocó a Dios, Él desató el corazón de Dios, el deseo de que lo que le anuncia se cumplirá pronto. Jehová le abrió los cielos, le abrió los tesoros de su plan y de su sabiduría. Dios no le cubrió nada a Abraham. Él sabía que el patriarca estaba convencido de la revelación profética y que le enseñaría a sus hijos los caminos que debería andar para que lo dicho por el Señor fuera cumplido. La palabra dada a Abraham y las acciones correspondientes efectuadas por este hombre fueron lo que marcó el destino para sus generaciones futuras. Génesis 3, 9, 12. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan-Aram y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre de Jacob no será más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y le llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tus descendientes después de ti te daré la tierra. La fe y las acciones de Abraham marcaron sus descendientes, por eso Dios habló con Jacob su nieto y le recordó la promesa para él y sus descendencias heredadas de su abuelo. Dios le revela a Moisés, otro descendiente de Abraham, para usarla como el liberador de Israel del yugo de la esclavitud de Egipto. Éxodo 3, 4, 6. La fe y las acciones de Abraham marcaron a sus descendientes, por eso Dios le dijo a su nieto y le recordó la promesa para él. Viendo Jehová que él iba a ver, le llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés descubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. La determinación de Abraham de enseñarle a sus hijos los caminos del Señor marcó a todas sus generaciones. Esta marca llegó hasta la iglesia de Jesucristo y ha llegado hasta nuestros días. Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: de tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Una vez que el primer hombre llamado Adán pecó y cayó en las garras de Satanás, las cosas cambiaron para el género humano. El planeta fue esclavizado por los demonios y los territorios fueron ocupados por principados que se constituían en dioses para los antiguos moradores del planeta. Estos principados o espíritus territoriales le exigieron culto y ofrenda a los hombres, los cuales iniciaron naciones y culturas girando en torno a la adoración pagana y oculta de esos dioses falsos. Cada cultura constituida desde los árboles de la historia humana giran en torno al paganismo. Estas culturas entregaron por el fuego a sus hijos a los dioses
o demonios que adoraron. Los babilonios, los egipcios, los persas y muchas otras naciones fueron adoradores de los espíritus malignos a través de cultos y ceremonias ocultistas y paganas. En medio del crecimiento y expansión del paganismo y de las naciones controladas por demonios, que Dios traza el gran plan de establecer una cultura para Él, con hombres y familias que le adoren únicamente a Él como el único Dios verdadero. En la consumación de ese plan es que Jehová se revela personalmente a Adán, a su hijo Abel y a Noé. Para alcanzar esta meta, Dios elige a Abraham, descendiente de Noé, un adorador de Jehová, y le llama a dejar los principios paganos de su cultura y dejar también la adoración de los dioses falsos de sus parientes. Génesis 12:1. Pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. La consumación del plan divino era levantar desde Abraham una cultura del reino de Dios, iniciando el proceso con su familia. De la casa de Abraham, Jehová haría una gran nación monoteísta y libre de paganismo. Esta nación sería Israel. Génesis 12:2. Y a ti, una nación grande, y te bendeciré grandemente. Tu nombre y será bendición. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré grandemente. Tu nombre y te será bendición. Esa nación llamada Israel será la receptora de la ley de Dios a través de sus profetas y ángeles. Esta palabra o ley de Jehová forjaría una cultura con preceptos, normas, principios del cielo para marcar una diferencia entre las naciones y otras culturas del mundo. Al cabo de los años se estableció lo inevitable: la lucha frontal entre la cultura de Israel y su Dios Jehová y las culturas paganas del mundo y sus dioses falsos. Cada guerra fue peleada no solo como una batalla militar, sino como una guerra espiritual. Fueron confrontaciones entre ejércitos y ejércitos, culturas y culturas, entre Dios y dioses falsos. Oh Dios eterno, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque nos enseñas cada día, porque dejaste, Padre celestial, tus mandamientos, porque nos das, Padre celestial, paz. Gracias, Dios eterno, Señor, porque creaste, Padre celestial, la cultura del reino. Gracias, oh Dios eterno, Señor, porque tú abres nuestros ojos para que nosotros podamos ver las verdades, Padre celestial, oh Dios eterno, Señor, que están, oh Santo Espíritu de Dios, alrededor. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, por tu amor y tu presencia. Mi querido hermano, si quieres hablar con nosotros, lo puedes hacer a través del WhatsApp +57 310 601 6670. Que la paz de nuestro Padre Celestial te ayude hoy y siempre. Amén y amén.